Estamos en un nuevo programa de este ciclo Valores y hoy tenemos aquí con nosotros un libro, Crónicas de los Años Duros 3, 1968-1985. Aquí hay relatos de distintas personas que han tenido distintas vivencias a lo largo de los años más duros de la dictadura cívico-militar. Hay uno de esos relatos que se llama Memoria y Sala 8 y está escrito por Cristina Ramírez y en un determinado momento hace algunas aclaraciones que nos gusta mucho y que le vamos a preguntar justamente a la autora por ellos. Tiene que ver, por ejemplo, con un relato propio y un recuerdo también del compañero Gilberto Goglán, Trencito, y ya nos va a contar por qué Trencito. Cristina, muy buenos días. Buenos Qué días gusto a todos. tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes. Es importante esta instancia porque ustedes rescatan y hacen y repican la memoria, ¿no? Y la memoria reciente es muy necesaria en este momento y sobre todo en este momento. La memoria reciente que se va distanciando en Se el va tiempo. distanciando, Ujú. se va ¿Y distanciando. cómo vivís tú eso? Antes de entrar al relato y a tu historia, ¿sentís eso como que se va diluyendo en el tiempo? En este momento, yo creo que, digo, tuvo muchas instancias. Yo creo en la memoria histórica, ¿no? Porque a nosotros nos ningunearon la memoria, desde los charrúa, la dictadura de Terra, las mujeres que han actuado a lo largo de la historia, digo, yo las aprendí después de, de mucho, de grande, de muy grande, ¿no? De que, y más de un pueblo del interior. Pero esta memoria reciente que se distancia en el tiempo, se ha re para mí no se ha distanciado, porque siempre yo me propuse desde siempre, hacer conocer desde que salí, porque es más difícil a veces salir, entrar a la cárcel, que lo que se había vivido adentro tenía que saberse. Yo salí tempranamente, después les voy a contar por qué, digo, salí porque la Cruz Roja, hizo, todo Algunas un acciones para que tú acciones pudieras para que yo salir. saliera, Ujú. pero, pero la gente, la sociedad no podía hacerse cargo del relato que traía yo del horror, no podía porque ellos vivían el horror. Y fue silenciada a través del terror. Y no que entonces ellos estar silenciados tampoco querían saber porque no podían Mm. hacerse. Tú hablabas en algún momento, escuché alguna entrevista, hablabas de algo que poca gente ha hablado y es del incilio. Por eso, salí y estuve tuve un incilio relativamente, es decir, en esos tiempos las cosas parecen cortas, pero fueron tan profundas que no es en tiempo, ¿no? Ese incilio que vivió mucha gente, no solo los presos, ¿no? Porque salimos y tuvimos que ir a firmar semanalmente al cuartel, no podíamos estudiar, no podíamos trabajar, teníamos prohibido ir a visitar a los padres o compañeros que habían salido. Todo lo que se prohíbe igual tiene su Claro, su forma de sí, burlarse. cédula. Pero además de estar prácticamente todas las noches, que tenías un auto en la puerta o que, iban a tu casa, entraban, allanaban. Yo a veces tuve 3 días, militares, apostados en la terraza. Digo, eso y la gente que además no fue presa, pero que tenía la categoría C, por ejemplo, de la ciudadanía, que sufrió muchísimo, no podía trabajar, no podía estudiar, no podía irse porque no le daba la plata o no tenía los mecanismos para poder salir del Uruguay. Fue fue una cárcel fueron muchas cárceles chicas, cárceles, cuarteles, casas clandestinas, pero hubo una cárcel grande que yo Que se creo que llamaba Uruguay. se llama Uruguay, que también hay que hablar de eso, ¿no? Porque, digo, atravesó todo el Uruguay y todo, yo creo que a toda la sociedad. Hay algo que a mí me emocionó de tu relato y es con los horrores que a ti te tocó vivir, como a tantas y a tantos uruguayos, decís, yo siento que fui una privilegiada. Sí, es cierto. Yo digo, yo siento que fui una privilegiada más allá del horror o del terror
de los mecanismos que hicieron que no aplicaron para quebrarnos, que no pudieron quebrarnos, a casi todas, digo, porque todas pudimos resistir en soledad y después colectivamente, pero por el poco tiempo que yo viví, estuve en muchísimos lugares. Entonces tuve la posibilidad de conocer lo que pasaba en cada lugar, en cada situación, y eso poder llevarlo a la memoria, poder transmitírselo a las otras compañeras cuando estábamos juntas, por la cantidad de lugares que estuve, por la cantidad de gente que conocí, pero además al salir al incilio, al salir de la cárcel, yo sabía lo que necesitaban las compañeras que le mandáramos, eso para mí fue muy importante. Creo que más allá de las cosas materiales, también qué necesitaban de lo inmaterial, de lo inaccesible, ¿no? ¿Qué necesitaba que se mandara? Igual, después voy al exilio y sé lo que necesita que la gente, aparte de que nosotros militábamos este, con, por que la dictadura, contra la dictadura y para que liberaran a los presos políticos y denunciábamos las situaciones del Uruguay, sabíamos qué era lo que necesitaba que en nuestras cartas o en lo que mandábamos la gente que quedaba en el Uruguay. Cómo podíamos transmitirlo. Las cartas siempre llegaron censuradas adentro de la cárcel, porque yo empecé a recibir cartas adentro de la cárcel después de un año recién de haber estado en los cuarteles, y llegaban censuradas al Uruguay, ¿no? Digo, recortadas o tachadas, y abiertas y en una bolsa de nylon. Claro. Así que... Hablabas en un momento de tu largo periplo. ¿De verdad fue largo? Más allá de que tú piensas que fue poco tiempo, relativamente comparado con otras compañeras, pero fue un periplo que a mí me sorprendió cuando me contabas por cuántos lugares estuviste. Claro, digo, yo quiero aclararte que yo lo considero corto porque nunca me podía imaginar, pasaban los años, cómo estaba viviendo la gente que había dejado adentro, ¿no? Que había quedado adentro y que yo me había separado. En realidad, fue un periplo, digo, yo caigo presa en Paso de los Toros, me llevan a Durazno. En Durazno estoy 7 meses, un poco más capaz, después sé que fue después de los comunicados 4 y 7, después nos juntan, porque yo había estado... Que tanta polémica generaron en la historia de nuestro país. Tanta polémica generó y que todavía todavía nos tenemos que enterar qué cosas pasaron. Bueno, empezás a saberse ahora Con la nota del semanario Brecha de ayer, por sí, ejemplo. por ejemplo. Y digo, tengo eso como punto de referencia porque la memoria ya, de que fue después de eso que después de haber estado solas, nos juntaron en un sótano a las compañeras que quedaban de Durazno, porque algunas ya habían sido trasladadas a Flores, y previo a eso, no, a la salida nos juntaron. Después me volvieron a separar porque yo me les rebelé en una y me volvieron a poner sola. Y también querían que le firmara al salir de ese cuartel para otro cuartel que me habían tratado bien. Y yo les dije, yo no le firmo nada, si quieren que me dejen acá, no me... De ahí fuimos a Flores, que ahí nos juntaron a muchas compañeras de San José, de Mercedes, de varias de todo el centro oeste, de Flores. El periplo lo hicimos ya como 30, de Flores, Colonia, Mercedes. Pero aparte, yo tenía las venidas al hospital militar, al juzgado, que no sé para qué me llevaban al juzgado, porque en realidad también me procesaron después que salí. Y Juzgado militar. juzgado militar, 2 juzgados militar, que era el que estaban 8 de octubre y Jaime Civil, creo por ahí, y el del Lautaro, ¿no? ¿Cómo es? Müller, Lauro Lauro Müller. Müller. Y ahí anduvimos, además en cada lugar que estábamos, podíamos estar a veces juntas, por ejemplo en Durazno como en 4 lugares diferentes, porque Durazno tiene muchos sótanos, por ejemplo, de la época de Pablo Galarza, Ajá. Y de Rivera, que se tiene, no sé si es un mito que dicen que tienen salidas hasta la iglesia y eso.
pero tiene muchos sótanos y tiene, bueno, pocos calabozos, pero muchísimos lugares que nos hacían, nos trasladaban. El No cual, me puedo imaginar lo inhóspito de esos lugares. para mí, todos fueron inhóspitos, pero tal vez el de Durazno es el que más fuerte, re- más fuerte le tengo y me cuesta Hablar muchísimo. de eso. No, cuando nos sacaron la última vez que nos sacaron de Mercedes al penal, que nos sacaron a 10 primero, con la compañera Chela Fontora, Ninauri Basterra y otras compañeras, nos llevaron al penal, y pasamos por Flores, yo no quise otro también lugar, pero ahí estábamos juntos, pero fue bastante fuerte y feo, que se bajaron a ir al baño, yo no quise bajarme del camión. Y en Durazno yo dije, ay, no, ahora, cuando pasamos el puente de Durazno, yo respiré. Fue la primera vez que además que nos sacaban sin capucha y con unas, Con unas pulseritas, no, como es, esposas. esposas, pero unas esposas de hierro, que las teníamos que tener así, porque si las hacíamos así se caían, eran un hierro con, con la llave, y en el camión sentada era la primera vez, porque siempre nos tiraban en el camión a todas juntas, esta vez íbamos sentada, y entonces cuando pasaba la gente, nosotros le mostrábamos las esposas cuando venían autos atrás, no sé qué, pero por si algunos que supieran que éramos prisioneras, porque era un camión militar, que éramos prisioneras políticas, ¿no? Este, y bueno, cada lugar tiene su... Sí, también contabas, y tú cuentas aquí en este relato, que en un momento que fueron a reconocer un lugar de detención lo habían camuflado. Bueno, y yo cuento sobre el hospital, que En también sala digo, 8. claro, yo tuve eso de estar en el hospital militar en sala 8 y en el hospital penitenciario de Punta Carretas, que estuve como 5 meses, que no se sabe que hubieron mujeres, pero sí iban a parir mujeres ahí y estuvimos. ¿Fue tu caso? Yo no, yo fui por tuberculosis, porque me aislaron en el calabozo cuando se comprobó que había vuelto la tuberculosis, me aislaron en el calabozo de sala 8 y después me llevaron a Punta Carreta. Este, pero sala 8, en el transcurso de una investigación y de una denuncia que se hace sobre la muerte de Luzardo, de Perico Luzardo, el compañero que fue baleado en la columna, que ya estaba en el piso con el otro compañero, y lo balean, Sí, fue justiciado. pero no murió y quedó con una cuadri, eh, no exactamente una cuadriplegia, sino que las manos podía moverlas un poco, que eran más parésico, y y, pero los compañeros cuando estaba lo alimentaban, lo bañaban y lo llevaban al baño, que tenía que pasar por adelante de nosotros a las 8 que estaban los hombres, después las mujeres, y en una misma sala, separado por un mampara de tela. Y el juez nos llama, ya hacía tiempo que estábamos con eso, nos llama a la sala 8 a reconocer a mucha gente, éramos muchos los testigos, porque muchos pasamos y vimos a Perico, vivir y morir. Y resistir también, ¿no? Y no estaba la sala 8, no había ninguna sala parecida a la sala 8. Y le dijimos al juez, esto no se parece porque era grande, tenía rejas adelante, atrás, pero tenía rejas en la ventana, pero además el tamaño de la sala, no había. Y bueno, lo tuvo en cuenta para hacer, como para hacer la reconstrucción, ¿tá? Pero era bastante difícil en esa sala hacer una reconstrucción, porque no tenían las características de la sala 8. Y después éramos muchos hombres y mujeres. Las mujeres decidimos, más allá de que salíamos vendadas o con lentes que nos lo tapaban este, con esparadrapo, pero salimos a- sa- salimos a buscarla y la encontramos, pero no era más, era una puerta grande y de acá tenía teléfonos públicos y era un hospital del primer mundo.
era un pedazo, el resto del hospital no, porque lo miramos por arriba y no. Ese pedazo era un hospital de primer mundo. Entonces te hace preguntarte. Después nos fuimos a un boliche a tomar un café, porque teníamos que contenernos Intercambiar sobre y eso. contenernos además, porque todas esas instancias movilizan muchísimo, ¿no? Y nos preguntábamos, pero ¿y si eso está camuflado ahí? Está pintado, está distinto. Están borrando la Están memoria. borrando la memoria de la sala 8. Digo, es que nosotros la desenterramos, ¿no? En ese lugar y en ese momento. Pero ¿dónde pueden estar los desaparecidos, ¿no? Los compañeros desaparecidos, ¿debajo de qué construcción muy linda o qué parque o debajo de qué? Cristina, te propongo hacer una breve pausa y Sí, seguimos sí, conversando. gracias. Ya continuamos con Valor. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del BPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen, que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Y los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo. E impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos una prima de 2% por cada año trabajado por concepto de antigüedad? El pago de la antigüedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final.
fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo a la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades. Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Somos una óptica con técnicas especializadas. Estamos en Ciudad Vieja hace más de 18 años. Ofrecemos asesoramiento personalizado que es imprescindible para lograr una excelente calidad visual. Y trabajamos con todo tipo de cristales. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Continuamos con este ciclo Valores y continuamos con la charla que estamos teniendo con Cristina Ramírez. Cristina, ¿dónde naciste? En realidad yo de casualidad nací en Montevideo. No me siento isabelina, de Paso de los Toros. Es una historia de que, como toda la gente joven en aquella época que no tenía trabajo, se venía a la ciudad buscando trabajo. Mis padres, y bueno, nací acá. Como el agua tónica, digamos. Como el agua tónica. Pero el tema es que ellos vinieron buscando trabajo y vivieron, yo sufrí la injusticia social, por eso yo no fui militante a través de la reflexión, el intelecto, sino que fui militante, me hice militante porque la indignación sobre las injusticias sociales que vi. Eso te generó una rebeldía. Una rebeldía que de chiquita ya, de sexto año la escuela la empecé, porque además me mandaron a escuela de monjas con la cuota de pobre, en el momento que hoy se llaman becas, para no pagar impuestos. Y allá en sexto año, que igual tenía que dar el examen de ingreso, me trataron mal, porque eso era una característica, si eras pobre. Hacían notar la diferencia. Hacían notar la diferencia, me rebelé. Muy poco cristiano parece eso. Absolutamente, ¿no? Me levanté, me paré, le contesté a la monja y me fui, no volví más. Y peleé en mi casa para que sacara a mi hermana y las pusiera en la escuela pública. Y yo, que igual tenía que dar examen de ingreso, lo di libre, me fui a una biblioteca, me estudié todo durante todo ese medio año que quedaba y di el examen de ingreso y por supuesto libre y lo salvé. Porque esa ha sido la característica después de mi rebeldía. ¿No quieren que estudie? Bueno, yo trataba de ser la mejor estudiante. Y después, como a los 10 años, mi viejo consigue un trabajo en UTE, que después, que cuando se separaron, UTE de Antel quedó en Antel, y bueno, se vuelven a Paso de los Toros. Y para mí fue la felicidad completa, porque yo iba todos los años a la casa de mi bisabuela, que fue la que vivía, y fui feliz. Primero porque no había ómnibus que no me gustaban, y segundo porque tiene un río maravilloso. Acá era poca la posibilidad de ir a la orilla del mar. Y bueno, fui muy feliz. Lo que me quedaba de mi niñez, mi preadolescencia y mi adolescencia, fui absolutamente feliz. Lo que se crece en el interior y al lado de un río. ¿Tu familia era de Paso de los Toros? Era de Paso de los Toros. En realidad mis abuelos maternos, perdón, mi abuelo trabajaba, era capataz o mayordomo de una estancia y de otra, pero después eso quedó bajo el agua, del otro lado, quedó bajo el agua cuando hicieron la represa. Mi abuelo sufrió muchísimo, después no se pudo adaptar a otros trabajos, la construcción y eso, y muere. Pero eran de allá y eran muchos hijos, ¿no? Muchos se vinieron. Y mi padre era de Centenario, del pueblo de Centenario pegado, que para nosotros era todo lo mismo, que cruzábamos el puente caminando y hoy se ve la diferencia. Hace poco pasé que íbamos a una actividad de derechos humanos en Tacuarembó y pasé por Paso de los Toros por el costado, pero ya no era mi Paso de los Toros, ni mi río. ¿Y hoy cómo es esa zona? Por eso te digo, Claro, pasé poco y lo vi y no te genera lo mismo. Lo mismo, porque hay otro puente muy poco. ¿No te sentís en el lugar? No, y yo no he ido. Pasamos de largo y lo que vi, digo, tengo que ver y tengo que ir a la orilla del río para ver si me puedo comunicar con él otra vez.
Tenías un diálogo con el río. Tenía un diálogo con el río. Aprendí a remar tempranamente, me crucé el río a nado, o sea, que acá para acá no es nadar, pero para nosotros era nadar, y vivíamos a la orilla del río, me iba a estudiar allá, porque ¿Ahí paso los aprendiste toros, a verano nadar hace contra la mucho, corriente? a nadar contra la corriente. Ya bien nadaba contra la corriente, pero sin conocer mucho el agua, ¿no? Al aire nomás, pero sí. Pero es maravilloso también, porque el río te cuestiona, y el río Negro, que es grande y es de profundidad y tiene muchas corrientes, te da un diálogo que ¿Y seguís nadando contra la corriente? sigo nadando contra la corriente y nadaré toda la vida hasta que me muera contra la corriente o hasta que tenga uso de razón. ¿Y hoy en qué consiste ese nadar contra la corriente? Hoy consiste, bueno, en otras épocas fui militante sindical y social. En esta época consiste, bueno, yo me jubilé hace muchos años, seguí un poco conectada en las cosas de la salud a nivel internacional, pero después hice cerámica en la UTU, soy ceramista, pero trabajar por la memoria y por los derechos humanos. Digo, que eso sí fue una constante más allá de lo que hiciera a nivel sindical, que estuve en la FUS, en la ASCASMO, la FUS, y en la EBU, en el PICNT, en la Comisión de Salud Programática, porque no en la Comisión de Salud Laboral, y, y siempre estar trabajando sobre la memoria, sobre que se conozca lo que había pasado, que en realidad cobra en estos últimos años una dimensión que no tuvo. A ver, ¿cómo lo ves? Nosotros que hicimos el libro La cárcel olvidada de Paso de los Toros, que demoró muchos años en salir, creo que salió en un momento, se habían hecho los libros de Memoria para Armar y otros libros de mujeres, y no habían sido, lo leía la prensa, algunos historiadores, algunos intelectuales, y nosotras mismas, pero no tuvo esa difusión y ese llegar a la población, porque no, todavía estábamos en las generaciones que no oían. Hay una generación, que es la de hace pocos años hasta ahora, que está en la calle, las mujeres que están en la calle, que nos habilitan a nosotros a hablar, y los jóvenes, todos varones y mujeres que están en la calle, que nos demandan la historia directa hasta antes de que nos vayamos, ¿no? Pero eso es lo que habilita y lo que hace que uno pueda entonces decir, no todo fue en vano, o no nada fue en vano, y que se puede resistir, transmitir, no la historia solamente y los relatos así por lo que de estos héroes del Uruguay pasamos. No somos héroes. Lo que tratamos de transmitir la historia, estos relatos, es para unificar los derechos humanos vulnerados y decir, ayer fueron vulnerados, fueron violados, hoy están siendo vulnerados y violados. Yo te decía, la injusticia social que viví cuando yo era chiquita sigue habiendo y es mucho más grande. Pasaron muchas décadas. No quiero decir los años que tengo. Bueno, tengo 70 y prontito voy a cumplir 17. Porque lo voy a poner al revés. Voy a volver a los 17. Pero como la canción que yo cantaba en Durazno y que los películas decían a mi madre, no va a salir, tu hija no va a salir porque canta canciones de protesta. Los derechos vulnerados de ayer, de hoy, mucho más acentuados todavía. Te voy a leer una frase tuya. La memoria vencerá el olvido. ¿De eso se trata? De eso se trata. No hay que dar vuelta a la página, entonces. No hay que dar vuelta a la página. Vencerá el olvido, venció el silencio ya. Y al vencer el silencio, ya está venciendo el olvido. Porque, no sé, yo tengo experiencias con
la devolución de las presentaciones del libro, que fue presentado en casi todo el Uruguay, y he ido bastante a presentarlo en bastantes lugares del interior y acá, pero sobre todo del interior. Y el trabajo con extensión udelar. Los jóvenes, que no es que escuchen el relato y no, lo escuchan, lo elaboran y lo reconvierten en cosas que son maravillosas, y uno dice, esa sensibilidad que tienen para entender qué nos pasó, cuando vieron 2 generaciones en el medio que no podían entenderlo, y que ni siquiera le hablaron. Justamente te iba a preguntar, ¿esas 2 generaciones en buena medida siguen sin entenderlo? Y bueno, hoy hay gente que tendría que decir, seguimos sin entenderlo. No. Yo creo que hay mucha gente de esas generaciones que ha abierto la cabeza y entonces han apelado a sus recuerdos. Son recuerdos muy dolorosos, ¿no? Son recuerdos muy dolorosos. Y entonces se alejan de lo que duele, pero lo ves acá en el libro, por ejemplo. Son relatos desde diferentes lugares que son impresionantes. Algunos son dan para reírse, otros claro. para llorar. Pero yo creo que no. Y sobre todo porque los hijos preguntan. Y los nietos. Y los nietos preguntan. Porque los chiquilines muchas veces, que la otra vez fueron a Crisol, que teníamos una reunión con el colectivo de expresas políticas por el memorial, y fueron muchos, de la Facultad de Bellas Artes, creo. Y después meses después nos devolvieron, que todavía no está terminado el trabajo, pero en una producción de cosas que fue impresionante. Igual que los estudiantes de la FIC, ¿no? Digo, hay un trabajo con los jóvenes que ellos, depende de los docentes también, ¿no? Pero que ellos demandan historia y quieren saber. En su casa no se había hablado. Hay un tema que es el de la sensibilidad de la mujer, que las mujeres que vivieron todo esto. Ahora justamente tú hablabas del memorial de las expresas políticas. También en este ámbito donde todos han pasado tantos horrores, costó que la mujer tuviera una visibilización adecuada, me parece, ¿no? Nosotros no nos dábamos cuenta, primero no éramos feministas en aquella época, nosotros luchábamos estaba el mayo del 68, digo, luchábamos por romper todos los esquemas, cambiar el mundo, todo el mundo, no poquito, para algunos, no, todo el mundo queríamos cambiarlo, incluido y esas broncas que nos agarrábamos con nuestros padres o con nuestras madres por seguir el mandato. Después uno empieza a reflexionar, y además lo que vieron después esas mujeres, ¿no? Se salieron de ese lugar del mandato. Pero bueno, se me perdió el hilo de la pregunta. No, la importancia de la mujer, es decir, cómo emerge, cómo estuvo. Entonces, cuando nosotros empezamos a reflexionar, por ejemplo, con el libro, ¿qué nos había pasado a nosotros de distinto que a los hombres? ¿Cómo fueron inclusive los mecanismos de tortura físicas y psicológicas en las mujeres, ¿no? Y después cuando salimos, también fuimos olvidadas, no solo por la sociedad, porque no la sociedad, la mujer a su casa y a la cocina, y volver a los trastos, ¿viste? Y por los propios compañeros. Seguíamos militando al lado de ellos, pero al lado de ellos, o atrás de ellos, no al lado, pegados, juntos, codo a codo, no. Sí militábamos codo a codo, pero no éramos reconocidos codo a codo. Bueno, la salida de los rehenes, vos ves la foto y ves vieron rehenas, ¿no? Más rehenas que rehenes, y fueron rehenas antes que los hombres. No son mencionadas hasta que sale el libro, pero las rehenas, pero digo, no fue fácil, no fue un camino fácil. Se hacen los 2 memoriales de los hombres, el de Penal de Libertad, el de Penal de Punta Carretas, sin mencionar y
yo hablé con algunos compañeros y todos querían, pero ya uno dijo, no, yo entonces dejé de pelearla. No queríamos nombres, queríamos que pusieran aquí hubo mujeres. Porque si bien era el hospital penitenciario, y verás en el relato de este libro, que nosotros, los compañeros, nos continentaron a las mujeres que estábamos allí, todos los días nos mandaban cartas, frutas. A mí me habían quitado el libro Tienda de los Milagros cuando llegué y al otro día me lo habían devuelto a través de los compañeros. A través de un preso común mandaban las cartas. Yo no los veía a los compañeros, pero sabía que estaban pero aquí. pero además todos los días recibía cartas. Dijeron, te vamos a mandar a través de un preso común una carta todos los días. Y la policía, que no era la policía militar que formaron después para las cárceles, era la policía del Ministerio del Interior, de la comisaría, y la policía la policía que estaba a cargo de nosotros permitía esas cartas, y bueno, teníamos una relación, una comunicación cotidiana y fuerte. Cristina, te voy a proponer una nueva pausa y después vamos a conversar de otros aspectos también, de lo que pasaba afuera mientras las presas y los presos estaban adentro. Ya volvemos con un nuevo espacio de este Valores. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del PPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen, que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Y los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo. E impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado?
¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante Sintep, las y los trabajadores cobramos el 100% de nuestro salario cuando hacemos uso de la licencia médica? El pago del complemento salarial por enfermedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a Sintep. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo a la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades. Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Los cristales multifocales pueden ser blancos, fotocromáticos o parasol. Cristal multifocal brinda la mayor y más amplia comodidad. Nosotros trabajamos con cristales alemanes con 100% de garantía de adaptación. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Continuamos conversando con Cristina Ramírez y a propósito de algunas cosas que nos ibas contando, Cristina, estaba toda esa gente, entre los que estaban los familiares, que tú decías, después vamos a ver cómo esos mismos familiares a los que nosotros muchas veces criticamos porque seguían el statu quo del momento, después tuvieron un rol fundamental, ¿no? De pronto en las parroquias, aprontando los paquetes para que le llegaran a las y a los presos. ¿Qué importancia tiene para ti eso? Para mí es muy, muy fuerte la importancia que tuvieron. Creo toda la familia, además, porque sostuvieron nuestros hijos, las que teníamos hijos, o sus sobrinos, los nietos. Digo, era muy importante. Las hermanas que andaban alrededor, que tenían que hacerse cargo a veces de la casa porque las madres, como mi madre, que anduvo de cuartel en cuartel, buscándome, y le decían que no estaba, y sí estaba, pero que se juntaron con otras madres. Mi madre se empezó a juntar con las madres de Durazno, porque dicen, ¿por qué está en el cuartel? Ah, por la flaca, porque tiene Ramírez, por la flaca. Ah, y de ahí le empezaron a apoyar, y bueno, y todas se apoyaron, hicieron posible, esas madres que anduvieron, yo creo que nos sostuvieron, pero además hicieron posible un mundo que habíamos soñado, porque ellas tenían una solidaridad entre ellas, se apoyaron. Digo, todos los familiares, pero sobre todo las madres, se apoyaron y generaron un mundo distinto para nosotros. Todas éramos iguales, la que no tenían para el paquete, que no tenían, eran apoyadas por el resto de las madres. Cumplieron un rol en esa instancia que otras tuvieron que seguir buscando y que no, que siguen buscando y no han encontrado aún, ¿no? Y las poquitas que quedan. Pero esas familias que además eran condenadas, sobre todo las madres, cómo nos habían criado así, de esa manera, que salimos así, ¿no? Torciditas para la izquierda, ¿no? Pero esas madres eran, y la familia, eran condenadas por los pueblos chicos muchísimo más. Y la gente que salió y volvió a los pueblos chicos fue peor. A nosotros, la que éramos de Paso de los Toros, que estábamos presas ahí, después en mi penal, nos habían matado los perros cuando recién caímos presas. Nos empezaron a envenenar los perros, empezando por eso, bueno, condenando a nuestras hermanas en el liceo. Atacando todos los aspectos. Todos los aspectos y los afectos. Para que nosotros sufriéramos, cuando supieran, como me dijo a mí un abogado de la defensa de oficio, que porque no me dejaron entrar el abogado que me había puesto mi mamá, me dijo, los hijos de ustedes, si viven, no los van a odiar, porque nosotros nos vamos a encargar de eso. Y ese encargo, ese subrepticio silencio a través del terror, ¿no?
que aplicaron en la sociedad. Qué curioso, porque el movimiento Hijas Rebeldes va totalmente en contra. Pero y cuando surge después, ¿no? Claro, surge en esta época que esta época ha habilitado la palabra y la memoria y, y revolver adentro y decir, yo creo que es la sociedad que demanda en este momento. A esas gurisas les costó muchísimo, como le costó muchísimo a los hijos nuestros. Algunos lograron entender, otros no nos van a entender nunca más. Pero, Capaz que los nietos sí. los nietos sí, no, y yo, mi hija que es, por ejemplo, de esta generación, de esa generación, pero fue nacida en el incilio. Igual los tuve que volver a abandonar al otro y a ella de un año, para el exilio, hasta reencontrarme después de un año con ellos en Venezuela. Mi hija no, mi hija tiene un mecanismo de defensa que es el olvido. Se olvida de todo, ¿no? Y no recuerda las cosas, pero bueno, las asume y se las cuenta a sus hijos y mis nietos demandan. Pero Cristina, ¿por qué te pareció importante en este libro recordar a Trencito y traerlo con esa fuerza? porque yo creo porque el hospital militar, la sala 8, no era un hospital para sanar, ni para curar, ni para tener los últimos cuidados. Era un hospital que remendaba para que nos siguieran torturando o que en definitiva terminaba matando, como en el caso de Perico Luzardo, que muere por inanición e infección generalizada, y en el caso de Trencito, que son los casos de muerte fuerte que yo tuve presente en Sala 8, ¿no? Que fue torturado reiteradas veces. El Trencito se llamaba así porque era Funcionario de AFE y fue preso junto a varios compañeros que los tuvieron en diferentes cuarteles, que los torturaron, y a él específicamente lo torturaron muchísimo, 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 y no fue atendido en ninguna de esas situaciones en las que quedaba muy mal, hasta que lo llevan al hospital y ya muy, muy, muy mal, lo reaniman y montan un circo, yo qué sé, pedían un anestesista y traían un electricista, fue brutal. Entonces, lo más fuerte además después es que estaba María Elena Curvelo, la doctora. La doctora, pero estaba inhabilitada para poder Estaba actuar. recién operada del mielomeningocele boca abajo, y entonces nos pregunta si alguien de nosotros, eso me marca después para mi carrera, alguien de nosotros tenía capacitación de enfermería o medicina para sentarnos al lado de él en la noche, que ya se iba todo el mundo y que necesitaba. Y María Elena sufre muchísimo porque es la única que sabe y no puede hacerlo. Después las que estábamos ahí, todas agarramos para algún lado de la salud, ¿no? Esto te habla fuerte del impacto que puede haber tenido en nosotros, ¿no? Y ponen un enfermero, llaman a un enfermero, el cual no se sienta al lado de él. Nosotros te decíamos, estaban los varones, estábamos las mujeres, y habían camas vacías. Yo no me acuerdo en qué fecha es la fecha que estuvo, pero yo tengo que buscar después otros referentes, leer en otras cosas, para saber la fecha. Pero se acuesta en una cama vacía nuestra y el tipo no se levanta, se duerme y no se levanta nunca. Ninguna asistencia. Ninguna asistencia. En ese momento se ve que habría un medio afloje porque yo sé que yo caminaba en la sala, cosa que no podíamos hacer, y bueno, le iba contando a María Elena qué era lo que pasaba, como que el monitor cómo estaba, porque el primer momento el monitor, cuando lo estaban reanimando, lo pusieron en altavoces para que nosotros oyéramos cómo latía su corazón o paraba. Otra forma de tortura. Otra terrible, terrible, y bueno, digo, es bastante. ¿Qué papel jugó? Hoy hablabas de cuando eras niña y ese colegio de monjas.
¿Qué papel jugó la iglesia en esos años? Porque hubo por lo menos dos actitudes bien diferenciadas, ¿no? Hubo dos actitudes bien diferenciadas. Yo conocí a un cura que todavía no había caído presa, que iba a la casa de una compañera, una amiga, muy compañera. En ese momento era la madre de mis amigos, después pasó a ser más amiga ella que mis amigos, porque estuvimos presas juntos en la misma serie posteriormente. Iba el cura, daba misa, pero es una misa muy especial, era una reflexión sobre lo que estaba pasando, visto desde el punto de vista cristiano. Además, hasta comulgaba, porque era con vino y con pan, así que hasta comulgaba yo. Ya no era, ya yo lo primero cuando te dije que me peleé con la monja en 6º año, no es que me hiciera atea o agnóstica en ese momento. En ese momento me hice anticlerical. Me leí todo sobre la Inquisición primero, todo. Y después, pero muchísimos curas, tanto acá como en Brasil, la teología de la liberación, ¿no? Claro. Tuvieron un papel fundamental. Las parroquias, las iglesias, apoyaron a los familiares, consiguieron documentos o tramitar documentos para la gente que tenía la posibilidad de salir, los que estaban en clandestinidad, de salir con su pasaporte, o para volver inclusive después del exilio, en el desexilio, que también es otra historia, el exilio y el desexilio, del que habla el Mario Benedetti y de repente Galeano, pero no se habla demasiado, también porque hay mucha historia, hay mucha historia. Bueno, convengamos que cada uno es una historia. Por eso, cada uno es una historia y hay que mirarla en la globalidad, porque uno las fragmenta en la memoria, pero uno tiene que trabajarla en su continuidad, en su globalidad. Todas están interconectadas y están interconectadas con el presente, que la llena de contenido esa memoria. Si nosotros, lo que te decía hoy, no transmitimos esto como una polea para enfrentarnos hoy a una realidad, sería el vacío de contenido. Entonces, hoy hay una realidad que duele, que los gurises saben y tienen que saber que se puede, que hay que resistir, que la resistencia es válida. Y la rebeldía, ¿hay que aplicarla también dentro de las fuerzas políticas que uno integra? Pero por supuesto, primero con las mujeres, sin duda tenemos que hacerlo. Los jóvenes también. Y ahora los viejos. Y los viejos más bien en la sociedad, porque la sociedad olvida y excluye a los viejos. Como también se olvida que tiene niños y que hay que fortalecerlos desde chiquitos. Pero la rebeldía hay que seguir ejerciéndola desde todos los lugares y en todo momento. Y creo que es una de las cosas que está pasando ahora, por suerte. Yo me alegro, duele, pero también da esperanza. Son como lucecitas que van marcando, o velitas que nos marcan un sendero del futuro que tal vez nosotros no lo veamos, por lo menos nosotros, pero que está marcando estas generaciones, esta y las que vienen, creo, una esperanza, un cambio. Nos despedimos entonces con este camino de esperanza. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos y me parece que estas instancias son esenciales y agradezco muchísimo eso. Vuelvo a agradecer lo que les decía al principio. Cristina, gracias a ti, no por este espacio, sino por tu vida. Muchas gracias. Cerramos entonces este nuevo capítulo de Valores. Muchas gracias.